Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos alumnos. Pasamos a tema nuevo. Ya hicimos unos trabajitos prácticos con el Word. Vamos a utilizar otro programa que viene en el paquete de ofimática del Office, del Microsoft Office. El programa hermanito del Word, en este caso el Excel. El Word procesador de texto, el Excel planilla de cálculo. Planilla de cálculo porque nos va a permitir hacer diferentes tipos de cálculos en general, cuentas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, promedios, etcétera, y un montón de otras herramientas más que veremos a lo largo de estos videos, de estas clases, de estos trabajos prácticos. Lo primero que vemos cuando abrimos el Excel es su entorno gráfico de trabajo. Fíjense que es realmente muy parecido al Word, y yo voy a hacer siempre voy a compararlos con el Word porque nos sirve, digo, ya que lo hemos visto. Fíjense que tenemos aquí en la barra de los menús el menú archivo, que nos permite abrir una nueva planilla de cálculo vacía, guardar el archivo, guardar como. Creo que no he hecho la diferencia entre guardar y guardar como, no he hecho la diferencia. Lo voy a hacer con alguno de estos, lo voy a hacer. Imprimir, etcétera. Nos da diferentes opciones sobre el archivo y el programa. En el menú inicio tenemos todas las herramientas, las más utilizadas. Por ejemplo, tenemos en la cinta de herramientas tenemos el campo fuente, que como verán es casi idéntico al del Word. Tenemos tipo de fuente, tamaño, negrita, cursiva, subrayado, borde, color de relleno, color de fuente. Este campo se parece muchísimo al que ya vimos en Word. Tenemos alineaciones. Tenemos otros campos que ya iremos viendo, pero vuelvo acá a los menús, y tal cual en los menús de otros programas tenemos el menú insertar, cambia la cinta, cambia las herramientas, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista. Ya iremos viendo diferentes opciones en cada uno de estos menús. Tenemos aquí más abajo una barra que tiene particularmente los programas de planillas de cálculo, que es la barra de fórmulas. Vamos a ver cómo más adelante vamos a ver cómo lo utilizamos, pero decimos que entonces es una planilla de cálculo que nos permite hacer cuentas de diferentes tipos. Lo que necesitamos son fórmulas. Cuando yo sumo dos números, ahí hay una fórmula, es un número, el símbolo del más que me indica la operación que corresponde, y otro número. Esa es una fórmula. Una resta, un promedio, una división también son diferentes fórmulas. Ya veremos acá qué ponemos y cómo funcionan. Y acá hay otro cuadrito de texto que me está dando una indicación que ahora vemos qué es lo que dice. Acá en la parte del espacio de trabajo veremos que está dividido. Y están divididos. Si nosotros este grupo de estos rectangulitos, ahora vemos cómo se llaman, pero yo selecciono estos rectangulitos, están agrupados en lo que están agrupados horizontalmente en lo que llamamos fila, y las filas están identificadas con un número. Entonces aquí tenemos la fila 2, la fila 5, la fila 13, la fila 17, la 18, etcétera. Verán también que que están agrupados o están divididos estos rectangulitos en columnas, ¿sí? Estas columnas entonces se las identifica con una letra. Acá tenemos la columna A, la columna C, la columna F, la columna L, etcétera. ¿Cómo se llama entonces cada uno de estos rectangulitos? La intersección de una fila y una columna se llama celda. En esta, por ejemplo, que estoy parado, yo identifico una fila con un número y una columna con una letra. Entonces la intersección de una fila y una columna se llama celda. En este caso es la celda
F12. Primero se nombra la columna y luego la fila. Y este cuadrito de texto que les nombraba recién, me da la información de en qué celda yo estoy parado. Después vamos a ver cuál es la importancia de saber en qué celda estoy trabajando. Como siempre, es importantísimo, básico, saber seleccionar el objeto que yo voy a modificar o al cual le voy a aplicar una herramienta. También tenemos las filas, tenemos las columnas, tenemos las celdas y tenemos una agrupación de celdas. En este caso tenemos selecciono este grupo de celdas y fíjense que estoy seleccionando desde la celda B4 hasta la celda E13, ¿sí? Esto se llama rango. El conjunto de celdas agrupadas de esta manera se llama rango, ¿sí? Si yo selecciono esto, tengo un rango de celdas. Tengo el rango de celdas C4, C13. Si selecciono esto, tengo un rango de celdas que se llama D6, G6. Si selecciono esto, tengo un rango de celdas que se llama D8, F10. ¿Cómo selecciono? Vamos a ver las diferentes... fíjense que yo voy a mover el mouse y van a ver que el puntero va a ir cambiando. Si paro el puntero del mouse aquí en el medio, aparece una cruz blanca, gordita. Si yo paro el puntero en uno de los bordes, en cualquiera de los cuatro, aparece una cruz, pero en este caso hecha con flechitas. Y si paro el puntero del mouse en el borde inferior derecho de la celda, que tiene un cuadradito, no sé si se llega a apreciar en el video, pero si lo paro ahí, cambia la forma del puntero del mouse y es una cruz negra más finita, a diferencia de esta. Cada una de esos punteros me indica que va a cumplir una función en particular cuando yo mueva el mouse, y ya vamos a ver cómo se comporta cada uno. Ahora lo que quiero que sepamos nomás es cuando el puntero es una cruz blanca, así más bien gordita, es la que me va a permitir seleccionar una celda, una fila, una columna o un rango. Básicamente hago un clic, mantengo apretado y estiro el mouse hasta donde quiero, suelto y ahí me selecciona, insisto, el rango, fila o columna que yo quiera. Vale decir que no es lo mismo seleccionar desde la celda A5 hasta la E5 que hacer un clic encima del 5. Fíjense que para seleccionar celdas aparece este puntero del mouse y si yo me paro encima del número aparece una flecha que hacia la derecha. Aquí lo que yo seleccioné fue un rango de celdas. Si yo hago un clic encima del número, me va a seleccionar toda la fila del 5, desde la letra A hasta la última. Y ahora vamos a ver cuál es la última columna, cuál es la última fila. Si yo selecciono de la E1 hasta la E9, seleccioné un rango dentro de toda esa columna. Pero si me paro en la letra, en el cuadradito donde está la letra que indica la columna, y hago un clic, me selecciona toda la columna. Veamos, para ver esto, yo selecciono este rango. Ahí seleccioné, insisto, solamente una parte de la columna F, solamente algunas celdas de la columna F. Pero si yo selecciono toda la F, fíjense lo que pasa. Voy a ir al final, voy a ir a la última fila. La última fila es la número 1.048.576. Calculo que la cantidad de filas que tenemos no van a alcanzar para trabajar. Después de esa fila no hay más, pero son suficientes, ¿no?
voy a hacer una combinación de teclas, que es como llegué hasta la última fila. Hice una combinación de teclas. Presioné la tecla control y la flechita hacia abajo. Una combinación, acuérdense que combinación de teclas es presionar dos teclas al mismo tiempo. Control más la flechita hacia abajo. Si yo aprieto primero control y después suelto y después la flecha, no pasa nada. Tengo que hacer la combinación. Control, mantengo apretado y la flecha hacia abajo. También funcionan las otras 4 flechas, funcionan de la misma manera. Voy a apretar ahora control y la flecha hacia arriba y me va a llevar hacia la primera fila. Voy a apretar control y la flecha hacia la derecha y me va a llevar a la última columna. Control, flecha hacia la izquierda, me lleva a la primera columna. Claramente con los números, cuando yo voy avanzando en los números, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 40, 80, 50, 100, 200, ¿sí? Así hasta llegar a la fila 1.000.000 que tenía, 1.000.000 y pico que teníamos. ¿Qué pasa con las columnas cuando llego a la Z? Y, Z. Fíjense en el encabezado de la columna lo que pasa. Aparece AA. Es la columna A, pero como después de la Z no tenemos más letras, lo que se agrega es una segunda letra en cada columna. En este caso, AA. ¿Cuál será la que sigue? AB, AC, AD, AF, AG, AH. Cuando llego a AZ, ¿cómo sigo? La segunda letra del abecedario, B, pero con la primera. BB, BC, BD, BE y así sucesivamente. Por ejemplo, acá estamos en la D, en F, en EF, hasta que se termine como primera letra. Vamos a ver si la encontramos rápidamente, que es la Z. Digo, cuando llegue a ZZ, ¿qué va a ocurrir? Y, Z, ZZ. ¿Qué ocurre? No tengo más letras, entonces empiezo con AAA, AAB, AAC, AAD, AAE y así hasta AAZ. ¿Y qué vendrá después? ABA. Y así la combinación de letras para llegar hasta la última columna, que es XFD, que yo no me acuerdo ahora cuántas columnas son. Vamos a averiguarlo. Vamos a poner aquí cuántas columnas tiene Excel 2016, que es la versión que estamos utilizando del programa, y nos dice que columnas tenemos 16.384. O sea, esta combinación de letras, tal cual una patente de un coche, nos da 16.384 columnas. Creo que es una cantidad de espacio suficiente como para trabajar. Volvemos al inicio. A diferencia del Word, que se nos presenta como entorno de trabajo página a página, aquí el espacio parece infinito, ¿no? Sobre todo si tenemos 1.000.000 y pico de filas y 100 y pico de mil de columnas. Sin embargo, si yo quiero imprimir un Excel, no voy a conseguir ni una impresora ni un papel tan grande para imprimirlo de una sola vez. También se organiza por páginas, ya lo veremos más adelante. Entonces repasamos. Tenemos filas, columnas, celda, rango. Se identifican las filas con un número, las columnas con una letra, la celda, la conjunción de la letra más el número, la letra de la columna más el número de fila, y el rango se lo denomina llamándolo con D4, F9 en este caso, para identificar todo este conjunto de celdas.
También tenemos aquí abajo lo que llamamos hojas. Nosotros lo que abrimos es un libro, en este caso, aquí arriba en la barra de título vemos que este documento se abre como libro 4. Bueno, yo ya abrí 3. Este es el cuarto. Entonces el conjunto de hojas es un libro, o sea, un archivo de Excel es un libro. Entonces tenemos hoja 1, hoja 2, hoja 3, hoja 4. Tiene sentido que al tener varias hojas conformen un libro. Aquí el Excel abre 2016, en versiones anteriores abre con más hojas. En Excel 2016 abre con una sola. Si necesitamos otra hoja para trabajar, aquí hay un más donde dice hoja nueva. Si hago un clic me abre una hoja 2. Entonces yo puedo ir de la hoja 1 a la hoja 2. En hoja 1 vamos a poner acá algunos números cualquiera. Voy a ir a la hoja 2. No están porque claramente es otra hoja de trabajo. Vamos a poner otros números cualquiera. ¿Por qué yo quisiera tener varias hojas? Por más que tengo en una primera hoja un montón de espacio. Bueno, voy a utilizar el Excel que yo... este no es. Vamos a abrir otro. Les voy a mostrar a modo de ejemplo por qué utilizaríamos varias hojas. Bueno, por ejemplo, yo aquí en la primera hoja tengo algunos datos, en la segunda hoja tengo otros, en la tercera otros, ¿sí? Todos tienen que ver, el libro tiene que ver con las notas, los trabajos prácticos, los presentes, ¿sí? La lista de los alumnos, pero meterlos todos de diferentes cursos, diferentes escuelas, meterlos todos en una primera hoja, la verdad que me complicaría. Prefiero yo entonces, por una cuestión práctica, armar diferentes hojas, porque yo sé que todo ese archivo va a contener lo mismo, aunque sea de diferentes cursos, y entonces en diferentes hojas pongo uno por cada curso. Vamos a volver a la hoja en blanco en la que estábamos. Perdón, vieron ustedes que aquí yo tengo las hojas, tienen un nombre en particular, porque entonces así yo las identifico. ¿Cómo cambiamos el nombre de la hoja? Bueno, sencillamente esto funciona como cuando cambio el nombre de un archivo o de una carpeta. Hago doble clic o clic derecho, perdón, en este caso, y me deja cambiar el nombre. Si quiero eliminarla, hago un clic derecho y la puedo eliminar. Hago doble clic y también doble clic rápido, y también me deja cambiarle el nombre a la hoja. Muy bien. Esto como presentación un poco del entorno gráfico. Me estoy olvidando de algo. Tenemos, como en el Word, las barras de desplazamiento lateral y la horizontal, ¿sí? Para poder subir y bajar. Puedo tomar la barra, aprieto, mantengo apretado, la subo, la bajo y puedo moverme en el espacio de trabajo. También la horizontal me permite moverme. Y ¿qué tenemos más aquí? Tenemos el zoom. También el Word tiene esta herramienta para alejar. Fíjense que ahí yo alejo el zoom y ahora no veo nada, pero pero entran más cantidad de filas y más cantidad de columnas, obviamente, si yo achico el zoom, y si yo lo agrando, lo acerco. Ahí estoy al 100%. Yo lo acerco. Me está haciendo un zoom sobre un espacio de trabajo en particular. Acuérdense que zoom no modifica ningún tamaño de fuente, ¿sí? No modifica ni tamaño de fuente, ni tamaño de hoja, ni nada de eso. Es solamente
una herramienta visual. Si alguien es medio chicato como yo, que uso anteojos y no ve, podemos usar el zoom para acercarnos o alejarnos, depende de lo que necesitemos. Hasta aquí este primer video. Pueden ustedes en su computadora abrir el Excel y navegarlo un poco para ver qué es lo que tienen, probar de seleccionar una celda, de seleccionar un rango, de seleccionar una columna, de seleccionar una fila, de armar nuevas hojas. Pueden navegarlo un poco a ver con qué herramientas se encuentran, sobre todo dependiendo si tienen alguna otra versión de Excel diferente a la que yo estoy manejando en este momento. Espero haber sido claro y nos vemos en el próximo video.